Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vino por el Desarrollo. Este ciclo de charlas donde buscamos, con un vino de por medio, conversar sobre distintos temas que hacen al futuro de nuestro país. Mi nombre es Nadia Schuffer, hoy voy a estar reemplazando a Palu. Y bueno, me parece que hoy tenemos un episodio muy interesante porque la idea es charlar sobre el desarrollo productivo y federal del país. Y para eso hoy tenemos dos invitados. En primer lugar, Emiliano Fernández, intendente del municipio de Virasoro, en la provincia de Corrientes, y Tomás Brill, director del área de política productiva de Fundar. Quería empezar charlando un poco de las oportunidades de desarrollo nacional desde las provincias, ¿no? Hablando en clave federal. ¿Existe la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo de país más equilibrado, un poco fuera de esta visión ambacéntrica que es la que suele dominar el debate público? Y en ese sentido, bueno, quería preguntarles cómo ven ustedes las posibilidades de ese desarrollo federal en las condiciones actuales, ¿no?, de la política y del país. Así que, ¿quién quiere arrancar? ¿Emiliano o Tomás? Bueno, la verdad que un gusto, y aparte un gusto también charlar con un colega politólogo. Pero bueno, yo creo que, como bien decís, el problema hoy es una discusión más política, porque nuestra Constitución Nacional plantea, ¿no?, que elegimos el sistema federal como país, pero la realidad es que vivimos un falso federalismo con una concentración muy grande de recursos en el AMBA, ¿sí? Somos como ambacentristas, y todo está pensado a veces para conectar las provincias con la capital federal, y creo que eso es un error. Me parece que el real federalismo se tiene que dar con el desarrollo de las provincias, pero conectándose entre sí. No es necesario a veces pasar por Buenos Aires para tener una conexión con otras provincias de la Argentina. Entonces me parece que le está faltando a ese federalismo una real integración e inclusión entre las provincias. A ver, a mí hago un poquito marcha atrás, pienso en el año electoral del año pasado y como porteño, o por lo menos nacido en la capital, una cosa que me impresionó rápido no digo en el balotaje, sino antes en las primeras rondas electorales, es que desde las provincias hacia el centro venía un mensaje de mucho hartazgo con la política y podríamos decir, con la política profesional, con el sistema partidario tradicional, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a que en general las terceras fuerzas, digamos, en este caso, por ejemplo, de un outsider, nacían en la ciudad de Buenos Aires y de ahí veían cómo les iba en el resto del país. Pero mirabas los números y en realidad lo que veías es que desde el llamado interior venía un grito fuerte de hartazgo, digamos, con lo que estaba pasando. Ese como primer antecedente, me parece. Y hoy estamos en un experimento político único para la Argentina, digamos, de mucha crisis del sistema partidario tradicional, que en algún sentido es como algún regreso del que se vayan todos, me parece a mí, y que tiene la particularidad, y en ese sentido es muy inusual para la Argentina, es que, y ahí voy conectando con la charla de hoy, me parece, ¿no?, que discursivamente y en la práctica es una agenda todo lo contrario que puede ser a la idea de desarrollo productivo y a la idea de que el Estado puede jugar un rol relevante en el desarrollo económico, ¿no? Entonces, me parece que con esa escena del año pasado y la del presente, estamos en una situación donde desde Buenos Aires no están surgiendo ideas de desarrollo productivo. Y entonces, más que nunca, me parece, y me gustaría, bueno, no dejo de ser porteño, me gustaría preguntarte a vos cómo ves esto, pero más que nunca me parece que aparece la necesidad, la urgencia de que una agenda realmente más productivista, que tenga una visión de futuro, que sea modernizante de la Argentina, que esté anclada en la producción, surja
desde un lugar que no es la Ciudad de Buenos Aires ni el AMBA ni siquiera, ¿no? Y eso es lo que yo vería hoy, ese es, me parece, el espacio nacional en el cual conversamos. Y me gustaría preguntarte también cómo ves vos lo que yo percibo como una novedad, que es una inesperada coordinación interprovincial, como de actores subnacionales, o puede ser no solo provincias, sino también a nivel municipal, tratando de coordinarse ante la desesperación de un contexto que es, como digo, muy poco propicio para pensar una agenda de desarrollo. Eso es como yo conectaría la nación la situación actual de la nación con lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Bien, agrego, una observación política para después responder eso. Yo creo que el gran déficit o los grandes responsables también de que no haya una agenda federal productiva son las propias provincias. Por ahí le echamos la culpa al AMBA, ¿no?, de todos los problemas de la Argentina, pero las provincias no saben o no sabemos articular un mensaje, porque cuando vos ves la composición del Senado, de 72 senadores, 66 senadores no son del AMBA. O sea, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen 6 senadores de 72. ¿Y por qué no cambian las leyes? ¿Por qué no cambian la configuración, ¿no?, política y económica de este país? En la Cámara de Diputados pasa lo mismo. Cuando tuvimos experiencia, ¿no?, Menem riojano, Kirchner del Sur, y sin embargo la concentración siguió, acá en el AMBA. Que se notó mucho en la conformación de los gabinetes. Exactamente, también, ¿no? y fíjate que en la última elección, sacando a Morales de Jujuy, a Schiaretti de Córdoba, todos los candidatos eran del AMBA. Uh-huh. Entonces, creo que también las provincias tienen una responsabilidad seria. Yo veo ahora algunas experiencias que generan buenas expectativas. Una que viene hace 2 o 3 años, que es este bloque de los gobernadores del norte grande, donde los gobernadores del noroeste y del nordeste argentina, la zona más, olvidada del país en cuanto a inversión de infraestructura, vienen trabajando en un bloque con bastante coordinación. Creo que eso es positivo. Ahora lo que se está dando, la conformación, ¿no?, de los gobernadores patagónicos, la de los gobernadores del centro, ¿no?, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Me parece que la clave pasa por ahí, que las provincias realmente jueguen un rol importante en esta articulación, en esta coordinación de un mensaje real, federal y productivo de la Argentina. ¿Ves margen para que eso pueda avanzar, en un contexto donde el gobierno nacional no lo promueve, sino todo lo contrario, ¿no?, en términos de desarrollo, de promoción en las provincias? Sí, yo creo que también pasa por una cuestión, podemos decirlo hasta cultural del argentino, ¿no?, que en este último tiempo le gusta ir de un extremo al otro, ¿no? No buscamos la moderación y un balance de un proyecto que pueda articular estas cosas. Por ejemplo, Córdoba es vista como un modelo productivo industrial muy interesante en la Argentina. Tuvo un referente como candidato a gobernador y sin embargo los argentinos quizás le faltó tiempo, pero no es que miraron con buenos ojos electoralmente. Siempre vamos de un extremo al otro. Entonces, yo creo que ahí está un poco el desafío, ¿no?, de que se pueda construir una opción moderada. Ya tenemos ejemplos, ¿no?, de las políticas que se aplican de los dos extremos que no le va bien a la Argentina. Y yo quería preguntarles también ahí cómo ven la articulación con el sector privado, ¿no? También en este contexto, no solo la articulación política con el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales y entre los gobiernos subnacionales, sino también de esos gobiernos con el sector privado, de nuevo, en un contexto donde están un poco cada uno a su suerte. No hay una articulación desde el Estado Nacional que ayude o que promueva este tipo de articulación, como quizás hubo en otros momentos. ¿Cómo lo ves en este contexto? ¿Cómo lo ven? A ver, yo en esto soy un novato, pero cuando empiezo a tratar de buscar casos inspiradores para pensar
una Argentina posible, distinta, que no sea antipolítica, que no piense en la cosa ridícula de que si arreglás la macroeconomía, con eso alcanza para desarrollar la Argentina. Cuando salgo a buscar, con mis sesgos y con mi origen, pero a buscar casos, me encuentro que en varios puntos del país surge un patrón de que cuando las cosas funcionan en términos productivos es porque hubo capacidad de los actores públicos y privados de sostener en el tiempo, y esto me parece muy importante, no solo reunirse y actuar colectivamente una vez, sino sostener en el tiempo si querés, la acción colectiva. O sea, como que en el fondo el desarrollo y el desarrollo productivo es un problema de acción colectiva. Y cuando vas y ves casos y te preguntás por qué funcionaron, en general lo que aparece es esta continuidad en el tiempo de la capacidad de actores públicos y privados de interactuar, informarse, generar confianza y construir, digamos, poner un norte y sostenerlo en el tiempo. Digamos, para dar ejemplos, que es injusta la lista, ¿no? Pero me parece que está bueno ilustrarlo un poco. Si uno, no sé, piensa, por ejemplo, el vino en Mendoza, justo que estamos acá. Haces un poco de historia y ves que en los años 80 Argentina no exportaba vino. O sea, no exportaba vino como hoy. Hoy naturalizamos que Argentina es un exportador de alto nivel de vino y Malbec en particular, pero de otras cepas. Y cuando te pones a estudiar el caso, en realidad lo que ves es una complejidad institucional público-privada que no ves en otros casos. Por ejemplo, no ocurrió lo mismo en San Juan, y que está detrás de encontrar un rumbo para ese sector productivo. No sé, te vas a Tandil, ¿no? Y alguna vez dije algo sobre Tandil, como no tandilense que soy, y me decían, pero no entendiste nada porque en realidad Tandil es agro. Bueno, está bien, además del agro, de pronto encontrás que ahí, en una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires, surgió un polo tecnológico de desarrollo de software. Y hay hasta, una multinacional instalada ahí, enorme, un unicornio argentino instalado ahí. Eso, no es una dinámica natural del mercado. Ahí lo que hubo fue, una universidad nacional que interactuó con el Estado municipal y unas cámaras privadas que pudieron, interactuar con ese Estado y con esa universidad, sostener en el tiempo ese diálogo, proveer los bienes que hacían falta para que las empresas se radicaran ahí. Y vos avanzás en el tiempo y ves que Tandil es un polo de desarrollo de software, por ejemplo. Mendoza, Tandil. Vas a, no sé, el turismo en Salta. También el turismo en Salta también se inventó de alguna manera. No es que hace 50 años existía el desarrollo turístico de Salta, como lo vemos hoy. Allí hubo una articulación muy fuerte. Exacto. El Estado jugó un rol muy importante, pero trabajando con el privado. Tal cual. Sin duda. Yo doy dos ejemplos, uno ajeno, uno propio. El ajeno, Rafaela, por ejemplo, en Santa Fe, exacto, donde los industriales y el agro definen las políticas productivas industriales de la ciudad. Hace muchísimo tiempo tienen toma de decisión, ¿no? Y la política ha entendido eso y ha acompañado ese proceso. Por eso le va tan bien a Rafaela. En el caso de Virasoro, nosotros también tenemos una política de Estado hace más de 30 años de un modelo de ciudad basada en la diversificación productiva industrial, en la atracción de inversiones, en la generación de empleo privado, ¿sí?, en la apuesta a la educación y a la cultura del trabajo. ¿Esto qué permitió? ¿No? Que después de 30 años y hoy particularmente, que hay un boom de inversiones con 8 países del mundo invirtiendo en Virasoro con pleno empleo. Virasoro ha sido una de las ciudades de la Argentina donde más creció el empleo privado registrado. Entonces, cuando tenés estas condiciones donde el motorizador de la economía y del verdadero desarrollo del sector privado y no el público, ¿sí?, si el sector público, si la política entiende eso, está jugando un rol de facilitador, ¿no? Y yo creo que ese es el rol del Estado, es regular al mercado, ¿sí?, porque si no tendríamos exclusión, es regular la relación entre el mercado y la sociedad, pero facilitando al sector privado para que genere riqueza, para que genere empleo, ¿sí? Entonces, el Estado siempre tiene dos alternativas, como pasó con Botnia: o entorpeces y no permitís que los proyectos salgan adelante, o tenés, una visión más amigable y de acompañar al sector privado. Entonces, yo creo que es fundamental la articulación público-privada. Cuando hay articulación público-privada, las políticas públicas son mucho mejores. Cuanto más
actores intervienen en una política pública, creo que hay sinergia. Y ahí el rol de facilitador del Estado, ¿podrías describirlo un poco más en detalle? ¿Tiene que ver con temas normativos? ¿Tiene que ver con distintos tipos de participación? ¿Cómo se dio? Por lo menos en el caso de Virasoro. Doy el caso de las últimas inversiones que llegaron a Virasoro, ¿no? Donde nosotros tuvimos que, como Estado, trabajar con el privado en algunas readecuaciones normativas, por supuesto, ¿no? Que no vayan en contra de cuestiones ambientales, ni de la Constitución provincial, ni de la Constitución nacional, pero, por ejemplo, la delimitación de la zona industrial, ¿sí? Cuestiones normativas, exenciones impositivas, ¿sí? Que muchas veces digo son gestos. Al inversor, nosotros tenemos una inversión de Austria-Bélgica por $280 millones y Virasoro le dio una exención impositiva por 10 años. La exención impositiva representa el 0,01% de la inversión extranjera, pero es un gesto de que el Estado está acompañando, ¿no? Bueno, después tenemos una articulación también muy fuerte respecto al reclutamiento del recurso humano y cuáles son las necesidades de capacitación y de calificación del recurso humano. Nosotros en Virasoro tenemos un centro universitario municipal que releva las demandas del sector industrial y productivo y en base a las demandas del sector industrial y productivo genera las ofertas educativas necesarias para calificar la mano de obra. Entonces hoy estamos con tecnicaturas en mantenimiento industrial, tecnicaturas en mecatrónica, tecnicaturas en energías renovables. Me parece que ahí juega, digamos, este rol de poder articular con el privado. Claro, Sí. pero ahí una cosita, se montaron, digamos, sobre un entramado institucional que ya existía, ¿no? Por ejemplo, el de instituciones educativas que con esta articulación entre el sector público y el sector privado, bueno, lo fueron moldeando a las necesidades de inversión, ¿no? Sin para duda, los sectores. sin duda, porque para mí el triángulo del desarrollo local es universidad, empresa, gobierno. Si generás una buena sinergia y una buena articulación entre esos tres actores, vas a tener mucho mejores condiciones para el desarrollo. Sí, por ejemplo, volviendo al caso de Rafaela, me parece que está bueno ir a buscar casos, no para seleccionar algo y armar toda una historia a partir de un caso, sino para decir, bueno, necesitamos inspiraciones de ver dónde funcionaron cosas. Vas a Rafaela, por ejemplo, nosotros estudiamos bastante el caso del grupo Vaso, ¿no? Te vas a Santa Fe, Rafaela, y encontrás que hay una empresa que fabrica válvulas que exporta a más de 30 países del mundo y que sus productos los compran, clientes tan exigentes como Ferrari, General Motors, John Deere, o sea, una mediana empresa argentina con esa capacidad de sostener en el tiempo una exportación a mercados súper exigentes. Y uno puede caer en la tentación de pensar, bueno, todo puede ser la genialidad empresarial. Pero cuando mirás un poco más la ciudad, lo que ves es que hay, digamos, toda una ingeniería institucional bastante distinta a otros lugares, donde, por ejemplo, las escuelas técnicas tienen una vinculación fuertísima con el entramado industrial que hace que las currículas de las escuelas técnicas estén más adaptadas a las necesidades de las empresas industriales. Tenés, una cámara que tiene una mirada muy clara de cómo salir al mundo y llevar empresas de Rafaela al mundo. Tenés, por ejemplo, actores nacionales, de pronto el INTI, que puede coordinar que para algunas firmas de Rafaela hace falta conseguir un microscopio muy específico que le va a permitir mirar tales piezas industriales con mejor granularidad y que una empresa particular no haría esa inversión en ese equipamiento, pero si coordinás múltiples actores, de pronto esa inversión vale la pena. Entonces, en el fondo, son trabajos de coordinar actores, incluso no solo público-privados, privados que típicamente competirían. Exacto. Que competirían y que, un poco guiados por el Estado, se deciden a cooperar en pos de agrandar la torta local, digamos. Obviamente eso no es una receta, lista para implementar en la Argentina en su conjunto, pero me parece que nos dice cosas y hace sonar una música muy distinta a la que estamos
escuchando en el presente, digamos, de que sí se pueden hacer localmente cosas que tienen que ver con ir marcando rumbos que puedan, digamos, generar empleo, generar exportaciones, generar valor agregado, que es un modelo alternativo al que estamos escuchando hoy en día, digamos. Sí, pienso ahí en la continuidad de las políticas, ¿no? Porque recién, Emiliano, vos mencionabas que Virasoro encaró este proceso de diversificación productiva hace 30, 40 años y digo, bueno, para poder sostener ese proceso hizo falta cierta continuidad de políticas, me imagino. Duda. Sí, no, sin duda. Digo, el péndulo que a veces atravesamos en política nacional, sobre todo en economía, bueno, si en los gobiernos subnacionales se pueden sostener políticas más a mediano plazo, creo que pueden ser la clave del sin éxito duda. en algunos. Pero es por lo que dice Tomás, cuando vos tenés un entramado institucional, ¿no? Por ejemplo, organizaciones, asociaciones, fundaciones, que también le ponen, digamos, un freno a la política si un intendente quiere cambiar el rumbo cuando el rumbo está yendo bien. Entonces me parece que eso es sumamente importante. Quiero, digamos, hacer un comentario sobre algo que planteó él, que me parece que también es la clave del desarrollo y que hoy la Argentina falla y seriamente en eso, que es la vinculación del sistema educativo con el mercado laboral, con el mundo del trabajo. Hoy en la Argentina, cuando ves el sistema educativo, no hay, digamos, una coordinación y una articulación ni siquiera entre niveles del sistema educativo, ¿no? De la primaria con la secundaria, de la secundaria con el nivel superior. No hay articulación del nivel superior con las empresas. Entonces, digamos, si bien, y por ejemplo, lo que le está faltando hoy a la Argentina es esto, lo de la educación técnica, de fomentar muchísimo la educación técnica. Yo tuve la oportunidad hace 2 meses de viajar a Italia a conocer los institutos técnicos superiores de Italia, que arrancaron hace 12, 14 años. ¿Sí? Obviamente que el modelo de educación técnica más reconocido es el alemán, en el cual prácticamente el 50% de los jóvenes alemanes que están en el nivel superior están estudiando alguna carrera técnica. Bueno, Italia nos queda más a mano por una cuestión de afinidad cultural, ¿verdad? Y Italia lo que ha hecho es un poco corregir esto, es corregir esta vinculación entre la escuela técnica de la secundaria con el instituto terciario técnico y el mundo del trabajo. Entonces, a través de la creación de fundaciones que son administradas y gerenciadas por empresas, son las empresas, en base a sus demandas, las que generan la currícula, generan las ofertas educativas para que después el gobierno financie esas carreras. El gobierno después le pone un requisito, que cuando termina la carrera, al año de terminar esa carrera, tiene que haber una inserción laboral afín, digamos, a lo que han estudiado, de mínimo el 65%. Y hoy Italia logró que todos los ITS tengan un 99% de inserción laboral. Prácticamente los chicos, cuando le entregan el diploma, le están también entregando la lapicera para que firmen su contrato laboral, porque de las 2.000 horas de carrera que tienen, 800 horas son de práctica en empresas, en industria. Entonces ya el chico aprende ya el hacer. Entonces eso me parece muy importante y creo que es un déficit muy grande que tiene la Argentina, ¿no? De que no estamos apostando a la educación técnica. Prácticamente de cada 100 estudiantes en la Argentina, 17 solamente van a escuelas técnicas. Bueno, ahí tenemos, digamos, una clave en la cual tenemos que trabajar, me parece. Y otra cosa respecto a la educación, que me parece que también desde Buenos Aires no se entiende lo suficiente. Bueno, yo fui a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA. A veces desde acá se considera que la universidad pública es la UBA. No sé, perdón, pero así a veces ocurre acá, ¿no? Y cuando te metes, salís de acá, ves que las universidades nacionales en muchos casos explican casos de florecimiento de desarrollo regional. Digamos, recién lo que contaba de Tandil, o sea, no podés explicar Tandil sin la Universidad Nacional del Centro. Exacto. No podés explicar lo que pasó ahí sin eso. Pero lo mismo se repite, hablamos de Rafaela, digamos, abren la Universidad Nacional de Rafaela ahí. O, digamos, casos que uno se entera cuando habla con el mundo empresarial, por ejemplo,
el sector del software en Argentina, que en los 90 prácticamente no existía y arranca en los 2000 y empieza a crecer vertiginosamente. ¿Cómo, digamos, me pasó a hablar con empresarios que tenían en su responsabilidad la expansión de las oficinas de desarrollo de software, de pronto de empresas multinacionales? ¿Y qué es lo que hacían? Detectaban dónde había universidades nacionales donde se estuvieran formando, aunque sea 100, 200 personas con esas capacidades, ¿no? Entonces de pronto detectan que en Paraná, Entre Ríos, hay una tradición de estudios en informática, y entonces van y reclutan a la gente ahí. Digo esto porque me parece que desde Buenos Aires no se entiende la relevancia del rol de las universidades nacionales para que haya desarrollo con arraigo en las provincias, ¿no? Entonces, y hoy, donde, por ejemplo, mucho del trabajo se puede hacer de manera virtual, tener formación de ese nivel en las provincias es lo que te permite que ya la gente no necesite trabajar, digamos, mudarse necesariamente de su territorio o no mudarse tan lejos de su territorio para tener un trabajo con inserción internacional de pronto. Eso también me parece que es distinto de lo que estaba diciendo de educación técnica, pero que también es una dinámica que no se entiende del todo. El rol fundamental que han tenido universidades nacionales para, de pronto, explicar parte de explosiones productivas muy interesantes en distintos puntos del país, digamos. Es espectacular lo que decís, porque eso es lo que tiene que ver con las carreras del futuro, ¿no? Todo lo que es la economía del conocimiento, que hoy es muy incipiente y no nos estamos dando cuenta del gran potencial que tiene. Entonces hoy, digamos, en los jóvenes, pero también en las familias argentinas, y esto también nos decían que pasaba en Italia, hay como dos grandes dicotomías. La primera es que todos quieren ir a la universidad, ¿no? Está como el prejuicio de que el instituto técnico terciario es de una calidad inferior, pero por un lado tenés muchos universitarios que estuvieron 5 o 6 años y después no consiguen trabajo. En cambio, el instituto técnico terciario deberías recibirte y automáticamente ya tenés un trabajo porque sos un recurso humano calificado. Y después la otra dicotomía que tenemos es que generalmente los jóvenes y las familias argentinas quieren que sus hijos estudien carreras tradicionales, ¿no? Ser abogado, ser contador, ser médico, y no están mirando esto que decís, que es fantástico. A nosotros nos pasó, que es la programación, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, y que sobre todo en las provincias me parece que es recontra importante, porque doy el caso, nosotros somos correntinos, tenemos 1.200.000 habitantes en Corrientes, y puedo decirte que debe haber 1 millón de correntinos fuera de la provincia. ¿Y por qué se fueron? Porque históricamente es una provincia que expulsó a su población por falta de oportunidades. Ahora, el correntino, si tuviese oportunidades, no se quiere ir de su provincia, está muy arraigado a su tierra. Entonces, qué mejor que puedas estudiar y trabajar y encima ganar bien y seguir viviendo en tu provincia. Me parece que lo que apunta ahí Tomás es re importante. Totalmente. Y hoy que estamos charlando sobre desarrollo productivo federal y tenemos el ejemplo muy claro del desarrollo y la diversificación productiva de Virasoro, quería preguntarte a vos, Tomás, que laburás estos temas hace mucho tiempo, ¿no? De desarrollo con un enfoque regional. Mencionaste algunos ejemplos, pero bueno, si tenés, mencionaste el ejemplo de Rafaela, por ejemplo, el de Tandil, si tenés otros ejemplos de casos exitosos de desarrollo regional o de potenciales, sea corredores productivos o áreas fuera del AMBA con potencial para el desarrollo, que con una mayor articulación público-privada o entre los gobiernos subnacionales y el Estado Nacional, que se puedan desarrollar por las condiciones previas que tienen. Ahora, más que los casos particulares, que me parece que me sirven para ilustrar el punto más general, me interesa detectar estos patrones que aparecen cuando comparas múltiples casos. Por ejemplo, para esto de desarrollar sectores digamos, incipientes o que de pronto que no estaban tan desarrollados en esos lugares y que ocurren. Y cuando te pones a estudiar qué pasó ahí, no fue una dinámica natural. Se hicieron cosas para que eso ocurriera. No es, digamos, la dotación de recursos naturales no es lo que explica muchos de esos casos, ¿no? Digamos, citaba el ejemplo del turismo en Salta, obvio.
la belleza de Salta es evidente, pero hubo un momento donde se decidió hacer política productiva para mejorar la conectividad aérea en Salta, mejorar la capacidad hotelera en Salta, construir una marca, y si vos ves los números, eso generó, digamos, un crecimiento significativo del empleo en ese sector. Para decir, un ejemplo de, hay potencial latente ahí, pero luego pasaron cosas que hicieron que eso que estaba latente realmente despegara. Lo mismo, lo que decía el vino es eso, digamos. O sea, sí, Mendoza produjo vino toda la vida, pero vino exportación, con una marca, con una inserción internacional, con poder, como dicen en la jerga de los economistas, digamos, un bien diferenciado, ubicarte en el mundo con un bien diferenciado que sos reconocido por eso, digamos, el Malbec. Eso fue construcción político-institucional de actores empresariales y estatales que lo hicieron posible. Digamos, a nivel provincial más en su conjunto, Córdoba hace rato que está con toda esta ingeniería de la colaboración público-privado, los clústeres, digamos, en la idea de, pues detrás de esa mirada del desarrollo regional está la idea de que, a ver, la premisa de el Estado puede jugar un rol, tiene que jugar un rol, es irreemplazable. Entonces, ya parte de la premisa de el mercado no lo va a arreglar solo, no es que arreglas los precios y la cosa funciona sola. Eso está. Entonces el Estado tiene que jugar un rol, pero al mismo tiempo en esas miradas, como la de Córdoba, también está, según yo lo entiendo, la idea de sí, pero no un Estado hiperplanificador. Porque, entre otras cosas, el Estado no tiene la información del productiva que tienen los agentes económicos, digamos, que tienen las empresas. Entonces, digamos, al mismo tiempo no creemos que el mercado lo va a arreglar solo, entonces el Estado entra y juega, pero no entra y juega de una mirada, digamos, estatista en el sentido de el Estado se la sabe todas, porque desde el primer momento entiende que para dónde ir en términos productivos, en términos sectoriales, en términos de oportunidades, en buena medida se va a ir descubriendo en la interacción repetida con actores productivos, que incluye también a los actores sindicales. O sea, muchas veces son los sindicatos los que tienen más claridad incluso que algunos actores empresariales de para dónde ir o para dónde reconvertir el sector y demás. Entonces, a nivel provincial citaría Córdoba. Y nosotros ahora estamos trabajando en fundar, tratando de ver si en el corazón de la provincia de Buenos Aires hay encadenamientos posibles de ciudades intermedias, digamos, de si hay potencial productivo latente que no está siendo aprovechado en corredores productivos por el solo hecho de que cuesta coordinarse entre ciudades intermedias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una hipótesis de trabajo y estamos yendo a territorio para tratar de ver si fuera del AMBA, en el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, hay posibilidad de que haya mejor coordinación entre municipios para que lo que rija ahí sean juegos más de suma positiva y no suma cero, ¿no? De que lo que se queda tal ciudad es a costa de la otra, digamos. Hay cuestiones de escala, hay cuestiones de bienes públicos que para un municipio no puede resolver solo, no, digamos, no tiene sentido que un municipio se corte solo. Ahora, si son 3 o 4, de pronto surge un corredor productivo latente. Bueno, en eso estamos, o sea, tratando de entender ¿Y cómo lo ves vos, Emiliano, en la práctica en Corrientes, digamos, la posibilidad de articulación entre distintos municipios? Justo eso iba a acotar, ¿no? Que el desarrollo tiene que ser pensado de forma regional. O sea, y yo lo vengo planteando. A nosotros no nos sirve que le vaya solamente bien a Virasoro. Porque si le va bien a Virasoro y alrededor no le va bien, a la larga nosotros tenemos estancamiento. Y eso termina no siendo positivo. Me parece que el desarrollo tiene que obligarnos a los actores políticos y económicos de distintas comunidades, te diré, de distintas provincias y hasta de distintos países, porque nosotros tenemos a 60 kilómetros la frontera con Brasil. Y nosotros estamos, digamos, hoy nuestra misión, lamentablemente, ideológicamente hay unos choques ahí, pero nosotros estamos obligados a fortalecer el Mercosur. Porque el bloque del Mercosur en su conjunto, no tengo ahora bien los números, pero me imagino que es la 7ª economía del mundo. ¿Sí? Con lo cual, el potencial que tenemos para
desarrollar no solamente el país y nuestras provincias, sino nuestras comunidades es enorme. Pero bueno, hay que pensarlo de esa forma, ¿no? O sea, a mí me gusta siempre un concepto del sociólogo alemán Ulrich Beck, que es la globalización, ¿no? Tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente. Y eso nos obliga a nosotros de, por ejemplo, tener un vínculo, ¿no? Con los municipios misioneros, con los municipios brasileros, con los municipios paraguayos. ¿Por qué? Porque en cierta forma tenemos patrones comunes, ¿no? No solamente económicos y sociales, también culturales. Y Emiliano, te pregunto, ¿qué tan viable ves esa coordinación intermunicipal, por ejemplo? Incluso a través de fronteras provinciales. O sea, ¿es algo que es una idea que suena bien o sí, vas a la práctica y puede realmente...? Te diré que es más, a veces por cuestiones de fanatismo político, es más difícil coordinar con municipios dentro de la propia provincia de Corrientes que coordinar con municipios misioneros y hasta con municipios brasileros. O sea, hoy a nosotros nos es más fácil trabajar con municipios misioneros y con municipios brasileros que hasta con propios municipios correntinos, ¿no? ¿Y qué tipo de agendas tienen de coordinación, por ejemplo, con municipios misioneros? Bueno, la agenda industrial, productiva, turística, cultural, ¿sí? Bueno, qué sé yo, estamos dentro del corredor de los 32 pueblos jesuíticos, ¿no? Y eso engloba a Brasil, comunidades brasileras, paraguayas, correntinas y misioneras. Entonces eso nos obliga, digamos, a integrarnos, a articular, ¿sí? Pero bueno, por supuesto que también tenemos cuestiones productivas, tenemos digamos, una economía regional que hoy, digamos, que es el símbolo del compartir de todos los argentinos, pero que hoy yo creo que está conquistando el mundo, porque a mí me sorprendió mucho en los Juegos Olímpicos ver un tenista húngaro tatuarse un mate, ¿no? La yerba mate. Y la yerba mate nosotros estamos obligados a trabajar junto con Misiones, porque Corrientes tiene el 30% de la producción y Misiones tiene el 70% de la producción. Entonces sería impensado, digamos, armar una política, vamos a decir, productiva e industrial de la yerba mate sin trabajarla en conjunto con Misiones. Ya que estoy, te pregunto, otra hipótesis de trabajo que tenemos en nuestro equipo es que a nuestro país le faltan instituciones sectoriales con capacidad de poner una visión de largo plazo para un sector. Por ejemplo, para el sector automotriz. Pero también, y estamos pensando eso para el sector automotriz y como una visión para el sector automotriz en el marco de la crisis que implica la transición a la movilidad eléctrica o movilidad sustentable. Pero cuando te pensás eso, después vamos a casos y vemos que de pronto, como decía, la COVIAR, un instituto vitivinícola en Mendoza, fue clave para marcar un norte. Y surge poner el instituto de la yerba mate como jugador. Sí, o sea, ¿qué tan importante, qué tan así es esa historia de la relevancia de ese instituto sectorial, su fuerza, no sé, o sea, acá se conoce poco. Muy importante. Ahora, digamos, se intentó desregular el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con lo cual para mí es un error gravísimo, porque el rol que jugaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate era sentar en la mesa a todo el eslabón de la cadena, ¿sí? Productores, cooperativas, molinos, secaderos, ¿sí? Trabajadores. Y bueno, lo único quizás malo que tenía es que para ponerse de acuerdo en el precio tenía que darse la unanimidad. Eso nunca se iba a dar, entonces terminaba laudando la Secretaría de Comercio acá de Nación. Sí, bueno, ahora se desreguló, con lo cual los grandes te van a fijar el precio, ¿sí? O van a poner el precio que quieren. Hoy está empezando a haber algunos inconvenientes, sobre todo más lo tiene Misiones, porque Corrientes tiene, vamos a decir, medianos grandes productores de yerba mate y Misiones tiene mucho pequeño productor, mucha cooperativa. Entonces, eso es un inconveniente. Ahora, Misiones también tiene una llave, porque al tener el 70%, si las yerbateras correntinas, ¿sí? No tienen la capacidad de abastecimiento solamente con yerba correntina. ¿Sí? Para eso necesitan plantar por lo menos 5.000 hectáreas más. Vos podés decir, bueno, pueden traer yerba de Paraguay.
no es lo mismo, ¿sí? Y no sé si pueden traer la cantidad real que necesitan. Entonces, vos necesitas traer yerba misionera. Y hoy hay ciertos inconvenientes en esta desregulación. Entonces, me parece que es un problema, de nuevo, ¿no?, de las políticas de Estado en la Argentina, donde la ideología a veces choca contra eso y no tenemos la sabiduría y la madurez de continuar lo que está bien. Si hay algo que funciona, ¿para qué lo tocamos? No sé si le respondí un poco lo que... Y en el caso del sector forestal industrial, que también es muy fuerte, bueno, en Virasoro y en la provincia también. Sí, Virasoro se convirtió en el primer polo foresto industrial de la provincia forestal número 1 de la Argentina. Cuando decimos provincia forestal número 1 es en bosques implantados. Y esto es importante decirlo porque muchas veces veo publicaciones, ¿no?, de las inversiones foresto industriales y dicen, no, están talando los árboles. No son los bosques nativos, ¿no? Hay leyes nacionales y hay leyes provinciales que protegen los bosques nativos, con lo cual todo lo que se corta son bosques implantados, es decir, bosques plantados por los hombres con un fin económico, ¿no? Si no volvés a plantar otro árbol, te quedás sin negocio a los 15 años. Corrientes tiene hoy la potencialidad, y particularmente la zona de Virasoro, de tener una de las tasas de crecimiento de árboles más altas del mundo. En Europa, Finlandia, por ejemplo, te necesitas 50 años para que un árbol llegue a la altura de corte. En Corrientes, particularmente en la zona de Virasoro, de 9 a 15 años. Y eso cuando los europeos vienen, no lo pueden creer. Entonces, digamos, hoy Corrientes se convirtió en eso y lo que ha permitido es que, por ejemplo, tenemos el orgullo de que una virasoreña y una mujer, por primera vez en 90 años de historia, está presidiendo la Cámara Argentina, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, que es FAIMA. Entonces me parece que hoy la forestoindustria es el motor del desarrollo de Corrientes. Corrientes para mí es el futuro de Corrientes está en la forestoindustria y en el turismo, pero tiene también algunos desafíos, ¿no?, que son muy fuertes. Uno es cómo se va a reconvertir la pequeña y mediana empresa forestoindustrial, y yo creo que, ¿por qué digo esto? Porque hoy la materia prima, ¿sí?, tenés algunos monstruos como la inversión de Austria, como los chinos y la India, ¿no?, que vienen a comprar materia prima. Y creo que Corrientes necesita cerrar el proceso de industrialización, de generación del valor agregado. Entonces, vos fíjate que es paradójico que en una provincia forestal, foresto industrial y ganadera, ¿no?, vos plantás los árboles, cortás la madera, pero no producís muebles. No tenemos un polo mueblero en la provincia forestal número 1 de la Argentina. Y es un poco loco, digamos, que la madera correntina tenga que venir acá y nosotros comprar muebles de San Fernando de Tigre. ¿Sí? Y lo mismo nos pasa con la carne. Criamos vacas en Corrientes, en campos correntinos, y después comemos un asado y decimos es carne entrerriana o santafesina. Y la vaca fue engordada en esa provincia, pero nació en la provincia de Corrientes. Bueno, me parece que a Corrientes le está faltando, digamos, cerrar ese circuito en la industrialización, en la generación de valor agregado. Emiliano, una pregunta, por lo menos desde los manuales, desde la biblioteca, un desafío central, sobre todo en un país como la Argentina, es cómo haces que alguien venga y hunda una inversión significativa, y dijiste 280 millones de dólares, porque, digamos, el manual te dice, bueno, si ese actor empresarial percibe que hay un riesgo significativo de que lo expropie el Estado o le cambie significativamente las reglas del Estado, cosa que afecte toda su lógica de negocio, no va a ocurrir esa inversión. Entonces, ¿qué explicación te das digamos, cómo, más allá, obviamente, la dotación de recursos naturales es obvio, es evidente, pero como decís vos, los árboles ahí crecen mucho más rápido que en Finlandia, Suecia, otros países forestales, que tiene este tipo de industria, pero ¿cómo ocurre que hunde la inversión, digamos? Bueno, yo creo que el elemento más importante acá
no es que voy a disentir con vos, voy a hacer una aclaración que yo creo que cada lugar tiene su especificidad y cada caso tiene su especificidad. Coincido en que si el Estado no hubiese intervenido en esa política de inversión turística, ¿sí? Para Salta, hoy Salta no sería lo que es. Pero si no tuviese los recursos naturales que tiene, por más inversión que haga el Estado, nadie iba a ir a Salta. Tal cual. Entonces, ¿qué le pasa a Virasoro? Y que lo que yo digo, que el elemento número uno son los recursos naturales. Los inversores, más allá de las reglas de juego, ¿sí? Porque esto también muchas veces dice, el discurso de la seguridad jurídica. Y que a veces va en detrimento de la Argentina, y a mí me choca un poco eso, porque digo, espera, ¿qué seguridad jurídica te dan los países de África y sin embargo van a invertir en África? No tenemos menos seguridad jurídica que ciertos países africanos. Entonces digo, lo primero, los recursos naturales. Bueno, ¿cuál es nuestra ventaja? Esto que yo decía, si la tasa de crecimiento de árboles es 3-4 veces superior al resto de Europa, ya tenés un primer elemento. Enorme. De hecho, el austríaco, ¿por qué llega? Porque se queda sin materia prima en Europa. ¿Dónde encuentra la masa forestal? En Corrientes, en Virasoro. Entonces, los recursos naturales es el primer eslabón. El segundo eslabón, ¿sí? Para mí es el círculo virtuoso que se da entre el propio sector privado, entre los propios inversores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, al austríaco, ¿quién lo trae? Lo trajo un belga. ¿Sí? Que fue a comprar plantaciones forestales a Corrientes hace 20 años. ¿Sí? Y encontró después su socio en la parte industrial. El austríaco se instala, el belga trae el austríaco se instala, el austríaco ahora trae un proveedor checo, ¿sí? Que está instalando un vivero todo automatizado. ¿Sí? El belga ahora a la vez se asocia con un inversor francés. Entonces creo que también entre los propios inversores van generando un círculo virtuoso de un clima propicio, digamos, de que el territorio es amigable para las inversiones. Y en tercer lugar está el eslabón del Estado, ¿no? Que era lo que decía al principio. Vos tenés los dos caminos, o entorpeces o facilitas. Bueno, cuando facilitas, creo que se da, digamos, esa situación muy positiva de que se corre el boca en boca, porque no es casualidad, digamos, que en Virasoro estén apareciendo cada vez más inversiones. De hecho, ahora en noviembre viene una comitiva de empresarios italianos. ¿Sí? Antes de venir para acá recibí una carta de intención de una inversión de los Emiratos Árabes, o sea que... También forestal. Creo que sí, todo en la foresto-industria. Y pienso, a partir de un sector bien definido, como es en el caso de Virasoro, del sector foresto industrial, también lograron aprovechar esas condiciones para lograr otros encadenamientos, como es, por ejemplo, donde digo que tienen o se está instalando una planta de biomasa para la producción de energías limpias. ¿Cómo es también ese camino para generar, a partir de la actividad principal, otros eslabonamientos? Bueno, la planta de biomasa es de capitales argentinos, ¿sí? Ya la primera planta de 40 megas está funcionando, está volcando la energía limpia, digamos, al sistema interconectado nacional. Están construyendo la segunda planta, que la van a tener lista para febrero de 2025, con lo cual es un complejo de 2 plantas de biomasa, el más grande de la Argentina, que aporta 80 megas al sistema interconectado nacional, y a Virasoro particularmente le ha beneficiado también en dar una solución no definitiva, pero importante a la cuestión ambiental, ¿no? De qué hacíamos con los desechos forestales. Antes, digamos, ahora hay normas que prohíben la quema, pero antes los aserraderos quemaban sus desechos forestales, y eso ha generado una contaminación aérea que ha traído también problemas respiratorios en la población. Y siempre se da la discusión, ¿no? De qué hacemos. Bueno, cerramos la planta, pero quedan 700 personas, familias sin trabajo, o contaminamos todo y tenemos problemas de salud. Bueno, yo creo que tenemos que siempre ir al medio, donde preservando la fuente de trabajo, también con medidas graduales, se vaya, digamos, achicando el efecto, digamos, en el medio ambiente. Y hoy, gracias a Dios, estas nuevas inversiones que están llegando,
Por ejemplo, Aecon trabaja con el concepto de desperdicio cero. Vos entrás a esa planta industrial y no ves polvo, no ves residuos, todo se reutiliza, con lo cual me parece que también ahí la tecnología juega un rol importante en el cuidado del medio ambiente. Sumado, digamos, ¿no?, que esa industria después va generando que otros sectores se dinamicen, ¿no? Por ejemplo, Virasoro tiene un sector metalúrgico muy fuerte, tiene un sector mecánico fuerte. Ahora se está instalando un centro de operaciones de transporte internacional Furlong, que va a poner una flota casi de 200 camiones. ¿Sí? Entonces también se está convirtiendo en un nodo logístico importante. Entonces, bueno, yo creo, por eso recalco en el tema de la diversificación. Cuanto más diversificada es tu economía, mucho mejor, porque si no nos pasa como los pueblos tradicionales, ¿no?, que dependían del ferrocarril. Un día el ferrocarril dejó de existir y se vinieron abajo, desaparecieron un montón de pueblos. Y en la región de ustedes, ¿hay algún otro caso que te resulta como inspirador para el laburo que vos haces día a día? Digamos, ¿cómo lo hicieron ahí, no sé, cerca, en la misma provincia, en la provincia vecina? Te agrego ahí, digo, ¿por qué Virasoro y por qué fue Virasoro y no un municipio vecino a Virasoro el que experimentó, digamos, este desarrollo en las últimas décadas? Bien, bueno, yo creo que se dio de tener dirigentes políticos, pero también una clase empresaria con visión de ir para adelante, de desarrollar, de trabajar juntos en desarrollar la ciudad. Por ahí cuando no conseguís eso y es tironeo y peleas, y bueno, eso no le hace bien a una ciudad, porque a la larga los que terminan perjudicados son todos los habitantes de esa comunidad. Entonces, qué sé yo, hoy por ejemplo hay una localidad más pegada casi a Entre Ríos, que es Mocoretá, que está teniendo, digamos, las mismas características que Virasoro, pero yo estoy convencido de que en Corrientes y en casi toda la Argentina, ¿no?, pero doy el caso de mi provincia, nosotros no vivimos en el desierto. En cualquier parte del territorio provincial vos tirás una semilla y algo crece. Lo que estamos fallando es en las bases de la matriz, ¿no? Entonces, si nuestra matriz, nuestro motor de la generación de empleo va a ser el Estado, estamos liquidados. Entonces, si nosotros entendemos que la matriz económica de nuestra provincia y de nuestras comunidades tiene que ser el sector privado y tiene que haber diversificación productiva e industrial, bueno, yo creo que van a haber más Tandil, más San Francisco Córdoba, más San Rafael Mendoza, más Rafaelas, más Virasoros. Pero bueno, Virasoro yo creo que está un par de escalones más abajo de esas ciudades, porque hoy enfrenta un desafío muy fuerte que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no?, del falso federalismo. Estamos a 1000 kilómetros de Buenos Aires, en una provincia, vamos a decir, de las marginales, lamentablemente, con indicadores sociales y económicos no muy buenos. Entonces, como que nos miran de reojo. ¿Y qué le pasa hoy a Virasoro? Con este boom de inversiones, ¿sí?, con pleno empleo, con niveles de empleo privado registrado muy altos, no tenemos rutas nacionales en condiciones, no tenemos autovía, no tenemos gas natural, no tenemos tarifa eléctrica industrial subsidiada, ¿sí?, no tenemos viviendas para los trabajadores. Entonces, bueno, si no tenés infraestructura y no desarrollar la infraestructura, y el desarrollo está incompleto. ¿Sí? Bueno, yo creo que esos escalones le falta subir a Virasoro para convertirse, digamos, en una ciudad modelo. Pero ojalá que se pueda lograr y ojalá que en Corrientes haya muchos Virasoros, muchos Mocoretá, ¿sí?, muchos Bellavista, muchos Montecaseros. Eso que decís es interesante porque es otro patrón que yo observo cuando ves casos de desarrollo local que empiezan a funcionar bien, aparece rápidamente la cuestión de que el desarrollo habitacional, que el déficit de vivienda es una traba para ese crecimiento incipiente. Y eso te hace pensar, digamos, que no podés pensar la política de desarrollo productivo sin pensarla en conjunto con la habitacional. Porque empieza a haber como mucha tensión por la vivienda y eso te impide atraer más personas que trabajen en esas localidades.
como es un patrón que uno observa en el país en muchos casos, de que cuando te va bien, al toque aparece el problema de la vivienda. Sin lugar a dudas. Sí. No lo podemos pensar, como dijimos, sin la educación, que ya lo tocamos, sin la salud, si no tenemos centro de salud para los trabajadores, y sobre todo sin la vivienda, que es un problema, digamos, que ahí el Estado no está teniendo una buena visión y tiene, yo creo, el Estado nacional y los estados provinciales no tienen claras las prioridades, ¿no? Entonces, hoy la gente, ¿qué necesita? Viviendas. Tenemos un déficit, creo que de 3 millones de viviendas en la Argentina, y donde estuve, digamos, conversando, intercambiando opiniones con algunos especialistas dedicados en esta materia habitacional, que decía que en los últimos 10, 20 años de las viviendas que se han hecho, solamente el 11% lo ha hecho el Estado. Un 30% lo ha hecho el sector privado y casi un 40 y pico % lo ha hecho el sector popular, es decir, la propia gente con su propio dinero termina construyendo su casa. Bueno, ahí me parece que, volviendo a lo de la articulación público-privada, falta más articulación público-privada. El Estado tiene que entender que más que ponerse a construir ellos mismos casas, debería promover y potenciar que el sector privado invierta, pero el Estado garantizando reglas de juego claras para que el inversor realmente se anime a invertir y le dé una solución a la gente. Hoy en Virasoro nos pasa. Muchos trabajadores y directivos de las empresas se tienen que ir a vivir a Apóstoles, Misiones, a 40 kilómetros, se tienen que ir a Posadas, a 90 kilómetros, porque no encuentran casas en Virasoro. Claro, no, y pensaba en otros casos como lo que comentabas recién, de algo tan básico como las rutas y los caminos, que ese es el rol del Estado que no lo puede suplir. Muchas veces, bueno, el gobierno municipal son problemas que no puede resolver y en muchos casos los gobiernos provinciales tampoco, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, hay una pata que si falta de la inversión pública es muy difícil de suplir, me parece. Sí, pues, a ver, también está bueno no caer en visiones voluntaristas, ¿no? De que grandes ideas a nivel local pueden operar en un vacío. Y en ese sentido te quería preguntar cómo, digamos, otro factor estructural que me da curiosidad cómo está pegando en el terreno, digamos. O sea, la apreciación cambiaria que tiene Argentina hoy es de una brutalidad, digamos, atenta contra cualquier política de desarrollo exportador. Exacto. ¿Cómo pega eso hoy en día? O sea, es muy buena la pregunta porque Virasoro, digamos, hace un par de meses atrás, uno veía que la crisis económica que se ve en el resto del país no estaba afectando a Virasoro. Vamos a decir en la macro, en la micro uno entiende que a la familia le falta un poco más plata en el bolsillo y a veces se tiene que cortar ciertos, vamos a decir, gustos que uno se podía dar de salir a comer afuera o de, no sé, tener Netflix. ¿Sí? Tiene que priorizar en pagar el agua, pagar la luz, llevar a sus chicos a la escuela y darle de comer. Y la macro estaba bien, ¿por qué? Porque si bien el consumo interno, por ejemplo, el sector maderero estaba planchado, el sector exportador compensaba, digamos, claro, y hacía que la economía siga, digamos, activa. Ahora, con esto que vos decís, hoy el cambio ha quedado muy atrás y le ha pasado, por ejemplo, a Aecon, que hoy los números no les son tan beneficiosos con este tipo de cambio. Necesitan sí o sí una devaluación o acomodar esto para que les sea rentable. Bueno, todavía no se están viendo los efectos, pero si esto no se corrige acá 3, 4, 5 meses, y seguramente que van a haber ciertos efectos negativos. ¿Y cómo el efecto es vía reducción de empleo? ¿Cómo es? No sé si va a ser vía de reducción de empleo porque, doy el caso de la pandemia, por ejemplo, ninguna industria redujo su personal. Tuvo que aplicar, qué sé yo, bueno, adelantar vacaciones o acortar turnos, pero gracias a Dios no se han perdido fuentes de trabajo. Vamos a ver qué pasa en unos meses, ¿no? No en el caso de esta grande porque es una empresa nueva que
está tomando gente, no va a reducir el personal, se está tomando para aumentar su producción, pero sí la preocupación pasa por el pequeño mediano, ¿no? Que hay que ver, digamos, ahí hay un impacto muy fuerte también en la economía, más allá de lo que tiene que ver con el sector exportador y el tipo de cambio, que son el aumento en la tarifa eléctrica. Claro. Brutal. Por eso insisto en que el sector industrial que está generando riqueza debería tener una tarifa subsidiada, porque, digamos, no es que prenden la luz porque sí, están usando la electricidad, la energía para generar trabajo y para generar insumos que todos los argentinos y el mundo necesitan. Claro, y ahí se combinan varios sectores, porque vos decís, un sector que tiene salida exportadora lo podría beneficiar un saldo cambiario. Exacto. Pero también tienen toda la industria yerbatera que depende del mercado interno. Ahí no me queda tan claro si los podría beneficiar, digamos, tendría un efecto mixto en ese caso para la actividad de... No, porque digamos, en el rubro yerbatero, como vos bien decís, es un sector que está más volcado al consumo interno que a la exportación. Si bien está creciendo la exportación, digamos, no es significativo el porcentaje en la balanza. Entonces, y es un producto que más allá de la crisis, creo que todos los argentinos, a pesar de la crisis, toman un mate. Y a veces hasta te diré que un mate o un mate cocido reemplaza una comida, ¿no? Claro. Un poco para ir cerrando, quería consultarles a los dos cómo ven en la coyuntura actual, digamos, cómo se sigue pensando un modelo de desarrollo federal en el gobierno de Milei, el gobierno que estamos atravesando, donde la industria del desarrollo no es una prioridad, ni siquiera aparece la industria en los discursos, ¿no? Ni siquiera desde lo discursivo no se nombra. ¿Cómo ven de acá al futuro cercano el desarrollo y qué rol pueden cumplir las provincias o los gobiernos subnacionales en la Argentina que se vienen en los próximos años? Yo creo que no elegimos esta coyuntura que nos tocó, nos ocurrió, de hecho en muchos casos ni esperábamos que ocurriera esto. Entonces me parece que ya estamos en una situación que no buscamos, está acá, entonces me da la sensación de que lo mejor que podemos hacer es aprovechar este tiempo complicado para rearmar o armar desde cero una agenda nueva que pueda, digamos, reconectar también con las personas, ¿no? Porque hay algo de la crisis de representación política que la política profesional debe preguntarse cómo hacemos para volver a conectar. Y eso supongo que, digamos, es un trabajo complejo porque también incluye cómo comunicar estas cosas, ¿no? Digamos, o sea, y por qué canales. No es autoevidente que los temas productivos sean muy gancheros. Pero me parece que las personas que están fuera de este caos que es la ciudad de Buenos Aires tienen noción real de que en lo productivo se juega una parte central del destino de esos lugares, ¿no? Digamos. Entonces me parece que es un tiempo para, dado que nos ocurrió, que nos tocó, para aprovechar, para reinventar qué propuesta hacer, digamos, a la sociedad argentina, que claramente manifestó un hartazgo, ¿no? Más allá de si está bien o mal el canal que eligió para hacerlo, pero hay un hartazgo. Entonces, eso es un tiempo que creo que hay que aprovechar para eso, para reinventarse y rearticularse también. Me parece que no hay, digamos, cualquier cosa que estemos pensando, por ejemplo, de coordinación interprovincial, de recobrar fuerzas desde el interior de la Argentina para una propuesta nacional, va a tener que aprender a lidiar con las diferencias partidarias. O sea, si no hay posibilidad de hablar con otros que históricamente... Es una coyuntura que en un sentido es propicia para eso, porque es tal el nivel de extremo de lo que se nos propone desde la nación, algo impensado para muchos de nosotros, que en un sentido debería poder diluir algunas fronteras históricas entre fuerzas políticas para hacer una propuesta más sensata para la Argentina, pero que también pueda volver a hablar del futuro, de una visión
modernizante de la Argentina, que vuelva a reconectar con las personas, que claramente manifestaron bronca y hartazgo, y eso es un hecho, hay que considerarlo. Eso, me parece que ese es el tiempo que nos toca, esa es la sensación que tengo. Sí, yo creo que los argentinos estamos aprendiendo una tercera lección histórica, creo. La primera, que hay un consenso generalizado, ¿no? Nunca más una dictadura militar. La segunda, nunca más un conflicto bélico como Malvinas. La tercera que estamos aprendiendo, creo yo, es nunca más que un gobierno democrático se vaya antes de tiempo. Sí, entonces, como decía Tomás, tenemos esta coyuntura, hay que respetar la democracia, los argentinos por algo eligieron esto y hasta el 2027 tenemos un presidente democrático elegido por la gran mayoría de los argentinos. Entonces, coincido con Tomás en que en este tiempo, ¿sí?, digamos, los sectores tradicionales o los partidos tradicionales y las provincias tendrán que reinventarse y reconfigurarse, teniendo en cuenta que a la Argentina le va a ir bien y va a tener un futuro importante si entiende que las claves son el campo y la industria. Si no apoyamos al campo y si no apoyamos a la industria argentina, no vamos a tener futuro. Y lamentablemente ya conocemos, digamos, las consecuencias de las políticas neoliberales, ¿no? Hubo un industricidio en los 90 y ahora vamos camino de nuevo a tener ciertas complicaciones en el sector industrial. Entonces, tiene que darse una reinvención de un proyecto político, ojalá que sea del interior hacia la capital, de que entienda y pueda llevar este mensaje, que no vamos a lograr el desarrollo de la Argentina sin federalismo, sin apoyar a la industria y el campo, atacando el otro gran mal que tiene la Argentina, que es la especulación financiera. Ningún gobierno de todos los colores políticos ha atacado la especulación financiera. ¿Sí? Y cuando vemos en la historia de este país todo el endeudamiento público, ¿no?, que hemos tomado créditos de otros países, nunca fue para invertirlos en las infraestructuras que la industria y el campo argentino necesitan, ¿no? Puertos, autovías y lo que se les ocurra. Siempre ha sido para seguir volcándola en la timba financiera. Bueno, si no cambiamos esas cuestiones, va a ser difícil, pero yo creo, como lo planteamos al principio, que hoy están habiendo ciertas experiencias incipientes, ¿sí?, del centro, de los gobernadores patagónicos, de los gobernadores del norte grande, que creo que tienen una tarea clave en esta reinvención para el 2027. Yo agrego algo que me olvidé decir. Me parece súper importante, me parece que en ese voto bronca que quienes tenemos recuerdo de 2001, digamos, se acuñó en esa época la idea del voto bronca. Podemos pensar que esta presidencia que surgió del año pasado tiene que ver con un voto bronca también. En ese voto bronca me parece que hay algo que está diciendo ese voto, es una demanda de mayor autenticidad de la política, digamos, de que la política profesional pueda decir algo más, pueda ser más auténtica. Y eso para mí en este tiempo implica recambio generacional, que a nivel subnacional se ve que ya está ocurriendo, ya hay recambio generacional. Pero me parece que no vamos a salir de esta sin dar paso a la generación nueva, que, digamos, al haber cambio generacional es auténtico poder decir yo no estoy hace 40 años haciendo esto. Entonces, dame una oportunidad. O sea, porque yo soy relativamente nuevo en el mundo de la política. Me parece que es inevitable. O sea, hay un tema del cronológico generacional que es inevitable. O sea, para salir de esta va a haber que recambiar generacionalmente, que insisto, a nivel subnacional ya se ve que eso ocurre. O sea, empiezan a terminar las gobernaciones de gente de 70 años. O sea, agrego un conceptito más que me parece fantástico: la autenticidad y la austeridad. La gente también se cansó de la política porque el político piensa que es como un rey o un emperador que está por encima de la ley y que tiene privilegios que la sociedad no merece tener. Yo creo que la gente lo que quiere es un político cercano que tenga la responsabilidad de cumplir la norma más que cualquier vecino, ¿sí?, y que haga bien las cosas. Bueno, de esta forma vamos cerrando. Gracias. Tomás, gracias Emiliano. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima y cerramos con un brindis. Bueno, cerramos, ¿sí? Muy bien, y felicitaciones a la conductora.
Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Creo que salió bien, ¿no? ¿Salió bien?